Hi everyone! Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a ver cómo expresar obligación con have to. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Primero veamos cómo se forma tanto en afirmativo como en negativo o como en interrogativo. En afirmativo se forma con sujeto, seguido de have to o has to, dependiendo de la persona, y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, I have to study for my exam tomorrow. Tengo que estudiar para mi examen de mañana. En negativo se formaría así. Sujeto, seguido de do o does, dependiendo de la persona, seguido de not, seguido de have to, y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, She doesn't have to work on Sundays. Ella no tiene que trabajar los domingos. En interrogativo sería así. Do o does, dependiendo de la persona, seguido de sujeto, seguido de have to y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, Do you have to wake up early on weekends? ¿Tienes que levantarte temprano los fines de semana? ¿Cuándo usaremos have to? Para expresar una norma u obligación impuesta externa a ti, como una ley, una norma o unas instrucciones. Por ejemplo, Workers have to wear a uniform at work. Los trabajadores tienen que llevar uniforme en el trabajo. También usaremos have to para dar consejos. Cuando lo uses de esta manera, piensa que no es tan contundente como cuando usamos must. Es más bien una sugerencia. Por ejemplo, You have to get some sleep. Tienes que dormir un poco. Cuando lo usamos en su forma negativa, expresamos la ausencia de obligación o necesidad. Por ejemplo, You don't have to bring your own laptop. We'll leave one for you. No tienes que traer tu propio portátil. Nosotros te dejamos uno. Y esto ha sido todo. Ojalá que con este vídeo os haya quedado claro el uso de have to. No os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Con ese pequeño gesto hacéis que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como vosotros. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye bye!